¿Y si te dijera que la mayor batalla de los elegidos no es contra un enemigo visible, sino contra algo que nadie se atreve a mencionar, un deseo que puede aprisionar la mente y el espíritu, y que ya fue denunciado hace milenios? El libro de Enoc, uno de los textos más misteriosos y prohibidos de la antigüedad, reveló una verdad que muchos prefieren ignorar. La lujuria no es solo una debilidad humana. Ha sido un arma utilizada desde los albores de la civilización para corromper y esclavizar. Pero ¿por qué los elegidos luchan contra esto? ¿Qué saben ellos que el resto del mundo ignora? Y lo más importante, ¿qué significa esto para ti? Prepárate para descubrir el secreto oculto en el libro de Enoc, un conocimiento que puede cambiar tu percepción de la realidad. Durante siglos, el libro de Enoc permaneció en las sombras, rechazado por muchas tradiciones religiosas y olvidado por gran parte de la humanidad. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en sus páginas que incomoda tanto? Entre sus revelaciones más perturbadoras, una destaca sobre las demás. La lujuria no es solo un deseo humano natural, sino un mecanismo de dominación espiritual. El texto narra cómo los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. Y entre estas enseñanzas estaba el poder de la seducción, la tentación y la corrupción de los cuerpos y las mentes. Pero si esto ocurrió hace milenios, ¿por qué esta lucha aún persiste? ¿Qué hace que los elegidos sigan enfrentando esta influencia en secreto? La respuesta está oculta, esperando ser revelada. Y cuando comprendas esta verdad, verás el mundo con otros ojos. Para entender esta batalla secreta, necesitamos viajar en el tiempo, mucho antes de nuestra era. Debemos regresar a los días oscuros que precedieron al Gran Diluvio, un evento que, según muchas tradiciones, marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Y es en el libro de Enoc donde encontramos una visión reveladora de ese periodo. Allí se describe un escenario en el que seres celestiales, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra e interactuaron directamente con los humanos. Pero estos ángeles caídos no vinieron con intenciones nobles. Vinieron a corromper. En lugar de traer sabiduría divina o ayuda espiritual, estos seres inmortales trajeron algo mucho más peligroso. Enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, habilidades que iban más allá de la comprensión de los mortales. Entre estas enseñanzas estaban los secretos de la guerra, la hechicería, la manipulación de la naturaleza y, el más devastador de todos, el arte de la seducción y el deseo desenfrenado. Este último fue un arma tan poderosa como cualquier espada y tuvo un efecto profundo en la psique humana. Los placeres carnales, una vez entendidos y revelados, se convirtieron en una herramienta estratégica para debilitar a los hombres y alejarlos de su verdadera misión espiritual. La lujuria fue transformada en una fuerza de control, una manera de mantener a las personas enfocadas en lo inmediato, en el placer superficial, en lugar de buscarlo en lo más profundo de su ser y en sus conexiones espirituales. Lo que antes podía haber sido un impulso natural, ahora se convertía en un vicio, una fuerza destructiva que corría sin límites, arrastrando a las personas cada vez más lejos de la esencia de lo que son y de lo que deberían ser. A medida que pasó el tiempo, el mundo entró en una espiral de decadencia. Las antiguas civilizaciones que sucumbieron a la lujuria se convirtieron en ejemplos sombríos de una humanidad perdida. La búsqueda incesante de placer sin restricciones llevó a la destrucción moral de pueblos enteros. Las ciudades florecieron, pero pronto cayeron, todas con la misma marca imborrable: la degradación de los valores y la caída espiritual que comenzó con estas enseñanzas prohibidas. La corrupción llegó a un punto tan extremo que, según los escritos de Enoc, Dios decidió intervenir. El diluvio fue enviado para limpiar la tierra, como una purificación del mal que se había extendido entre los humanos. Pero la pregunta permanece: ¿fue realmente esa destrucción el fin de esta influencia maligna? ¿O será que de alguna forma esta batalla continúa, silenciosa, oculta,
pero tan peligrosa como antes? La respuesta está ante nuestros ojos, disfrazada de muchas maneras. Mira a tu alrededor. Observa las distracciones y los estímulos de una sociedad consumista que promueve la búsqueda incesante del placer. El ciclo que comenzó con los vigilantes, con la lujuria como una herramienta de control, no terminó con el diluvio. Solo cambió de forma, se adaptó a los tiempos modernos, y los elegidos lo saben. Son conscientes de esta batalla oculta, de esta lucha espiritual que sigue desarrollándose en las sombras. Mientras muchos son ciegos a esta realidad, los elegidos perciben lo que está en juego. Reconocen las señales, comprenden la lucha que va más allá de la carne y el deseo, una lucha por el alma humana. Si la lujuria fue utilizada como una herramienta de dominación en el pasado, ¿por qué sigue siendo una batalla en la actualidad? La respuesta es simple. Este mecanismo nunca desapareció, solo se adaptó. Los elegidos perciben algo que la mayoría ignora. Los mismos patrones se repiten a lo largo de la historia. Lo que comenzó con los vigilantes y su corrupción de la humanidad, continuó a través de imperios, sociedades secretas e incluso en la cultura moderna. Piensa en las civilizaciones antiguas. Babilonia, Egipto, Roma, todas cayeron en la misma trampa. El culto al placer desenfrenado siempre precedió la caída de grandes imperios. Cuando la búsqueda del deseo supera el propósito espiritual, la decadencia es inevitable. Hoy vivimos en una era diferente, pero los métodos no han cambiado. La cultura de la hipersexualización, el llamado a la indulgencia sin límites y la banalización de lo sagrado siguen el mismo patrón que llevó a la destrucción en el pasado, pero la mayoría de las personas no lo percibe. Los elegidos, sin embargo, saben que esto no es una simple coincidencia. Comprenden que esta batalla es espiritual y por eso luchan contra esta influencia. Pero hay algo aún más profundo que ellos entienden. Si observamos atentamente los ciclos de la historia, veremos un patrón inquietante. Siempre que una sociedad alcanza la cima de su grandeza, algo sutil comienza a suceder. Los valores espirituales se debilitan, la disciplina moral es ridiculizada y la lujuria no solo se vuelve aceptada, sino incentivada. Esto no es una coincidencia. Desde la antigüedad hay una fuerza invisible operando en las sombras, utilizando los mismos métodos que los vigilantes introdujeron hace milenios. La corrupción de las costumbres siempre precede al colapso. En la antigua Roma, por ejemplo, la sociedad pasó de una cultura disciplinada y guerrera a un imperio obsesionado con el hedonismo y el placer. ¿Y qué ocurrió después? La caída. Lo mismo sucedió en Babilonia, en Grecia, y podemos ver ecos de este proceso hasta el día de hoy. Los elegidos perciben esto. Ven que lo que está ocurriendo en el mundo moderno no es nuevo. Las distracciones, los llamados al deseo sin límites, la ridiculización de aquellos que intentan vivir con disciplina y propósito, todo forma parte del mismo ciclo que ya ha destruido imperios antes. Pero hay algo que hace que este momento sea único en la historia, algo que podría indicar que estamos más cerca que nunca del clímax de este ciclo. Ahora piensa en todo lo que hemos discutido hasta aquí, el patrón que se repite, las fuerzas ocultas detrás de la corrupción, la batalla silenciosa contra la lujuria. Todo esto nos lleva a un punto crucial. ¿Qué está por venir? Si los elegidos entienden que esta batalla nunca terminó, entonces, ¿qué saben sobre el futuro? Según el libro de Enoc, el fin de los tiempos estará marcado por la lucha entre aquellos que permanecen fieles a las enseñanzas espirituales y aquellos que son dominados por los placeres mundanos. Pero la diferencia entre ahora y las generaciones pasadas es el tiempo. Lo que sucedió en las civilizaciones antiguas podría estar a punto de repetirse, no solo a una escala local o histórica, sino global. En nuestros días,
La presencia de la lujuria y la corrupción moral nunca ha sido tan explícita. Y con el avance de las tecnologías y la conectividad, las señales son más claras que nunca. Estamos siendo puestos a prueba nuevamente, pero a un nivel aún más profundo. ¿Qué sucederá cuando la humanidad enfrente su verdadera prueba? La pregunta es, ¿estás preparado para esta batalla? La elección será tuya, pero la comprensión de esta lucha es esencial para aquellos que desean resistir el ciclo de destrucción. En los días de hoy, todo parece estar diseñado para mantener la mente de las personas ocupada con placeres momentáneos. Las redes sociales, las películas, la música, todo refuerza la idea de que el deseo debe seguirse sin límites, sin considerar las consecuencias. La sociedad moderna nos estimula a vivir en el presente, sin pensar en el mañana, a buscar gratificación inmediata en cada rincón. Pero los elegidos ven más allá. Perciben que esta influencia no es algo reciente, sino una fuerza que ha existido desde tiempos antiguos. Algo que el libro de Enoc ya había advertido hace siglos. Lo que vemos hoy, en las pantallas y en las calles, no es solo un reflejo de nuestra propia decadencia, sino la continuación de un ciclo que comenzó con los vigilantes, quienes enseñaron a los humanos los secretos de la seducción y la manipulación. Lo que antes era obra de estos seres caídos, ahora se propaga a través de nuevas formas de manipulación, por medio de los medios de comunicación, la publicidad y las plataformas digitales que mantienen a las personas atrapadas en un ciclo sin fin de consumo y deseo. Y esta batalla espiritual se intensifica a medida que los elegidos intentan mantener su integridad en un mundo tan obsesionado con la búsqueda del placer. Pero aquellos que logran ver esta verdad, aquellos que tienen ojos para ver, pueden liberarse de este ciclo. Y al hacerlo, no solo encuentran una manera de resistir las tentaciones, sino que también se preparan para algo mucho más grande que está por venir. Si los ángeles caídos usaron la lujuria para destruir civilizaciones enteras, ¿será que hoy estamos siendo víctimas de la misma estrategia? La corrupción de la moralidad y la espiritualidad, que comenzó en tiempos antiguos con los vigilantes, sigue presente en nuestro mundo, ahora disfrazada en las distracciones de la sociedad moderna. El ciclo continúa repitiéndose, y los elegidos saben que, si no tienen cuidado, los mismos errores pueden llevarnos a la destrucción. Los elegidos luchan porque saben lo que está en juego. Comprenden que la batalla no es solo contra los deseos humanos, sino contra una fuerza mayor que busca dominar nuestras almas. Saben que, si sucumben al placer desenfrenado, si permiten que el deseo incontrolado gobierne sus vidas, estarán siguiendo el mismo camino que llevó a la ruina a imperios enteros. Pero tú, ¿estás preparado para esta batalla invisible? ¿Estás listo para resistir las tentaciones, para ver más allá de las distracciones que ofrece la sociedad y encontrar un camino espiritual más elevado? Lo que está en juego no es solo tu felicidad momentánea, es tu alma, y la elección es tuya. Luchar contra esta influencia o dejarte consumir por ella. A medida que observamos los eventos pasados y el patrón que se repite, queda claro que estamos en un momento decisivo. Lo que el libro de Enoc revela sobre la lucha contra la lujuria no es solo una advertencia del pasado, sino una llamada urgente para el futuro. La batalla espiritual contra las fuerzas que intentan corromper nuestra esencia está en pleno desarrollo, y los elegidos lo saben. La cuestión ya no es si esta lucha se intensificará, sino cuándo. Lo que los elegidos perciben es que esta batalla está a punto de alcanzar su punto de ruptura, y como siempre, se librará dentro de nosotros mismos, entre el deseo desenfrenado y la búsqueda de una verdad más profunda. La verdadera pregunta es, ¿estás preparado?
¿Estás dispuesto a luchar contra las fuerzas que buscan aprisionar tu mente y espíritu? ¿O te dejarás llevar por el flujo de una sociedad que insiste en ignorar las señales de una destrucción inminente? Si quieres entender más sobre cómo las profecías antiguas se conectan con los eventos actuales y el papel que puedes tener en este gran desenlace, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tus opiniones. ¿Qué piensas que está por venir? Deja tu teoría en los comentarios. Estoy ansioso por conocer tu visión. La batalla ya ha comenzado. ¿Y tú, de qué lado estarás?